Un cordial saludo para cada una de las personas participantes de este proceso de capacitación. Quiero compartirles rápidamente una experiencia de investigación participativa campesina, de investigación-acción, y que ha sido sistematizada en un libro que se llama Agroecología, experiencias comunitarias para la agricultura familiar en Colombia. Eh, este proceso lo desarrollamos entre el suscrito Arlex Angarita Leighton y Fernando Castrillón Zapata de la corporación Grupo Semillas, y corresponde a un proceso de investigación que se ha desarrollado entre un grupo de base campesina con el apoyo de la Corporación Grupo Semillas, quien ha desarrollado un proceso de capacitación básico en producción agroecológica, desarrollo territorial y comunitario, y el apoyo que se ha venido haciendo desde la institución, en este caso de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. La experiencia que voy a presentar aquí se denomina Sistemas de Producción Agroecológicos de Gallinas Criollas orientados a la sustentabilidad de la agricultura familiar campesina. Lo hago en el marco de la Red Nacional de Agricultura Familiar, de la cual hacemos parte como Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, en el marco también de la especialización en agricultura familiar desarrollado por Uniminuto, el semillero de investigación en estudios campesinos y soberanía alimentaria CIEXA, en el cual se ha gestado el desarrollo de este proceso de investigación a inicios del año 2012. Y la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, que es una plataforma en la cual nos articulamos como sociedad civil y como instituciones de educación superior para hacer seguimiento a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en el cumplimiento de sus metas y proponer acciones desde allí que podamos dar cumplimiento a las mismas. Entonces, voy a contarles rápidamente esta experiencia que está sistematizada, documentada en el capítulo del libro que acabo de mencionar. ¿Por qué las gallinas criollas? Las gallinas criollas, bueno, hay unos elementos importantes a considerar aquí, y es primero es que es una fuente importante de alimentos y de ingresos para las familias a partir de los sistemas de producción animal que representan históricamente una fuente importante de alimento y de ingresos para las familias. Por otro lado, los sistemas de producción animal están muy vinculados a la labor que desarrollan las mujeres y los niños, pero de manera especial las mujeres, que son las que se enfrentan a desarrollar los sistemas de producción de manejo de los mismos en sus fincas. Tercero, la importancia para la seguridad alimentaria y la economía de la familia campesina. Varios estudios en Colombia han demostrado la relevancia de los sistemas de producción pecuarios en el mantenimiento o aporte de alimentos y de ingresos permanentes a la familia. En cuarto lugar, tenemos que la producción pecuaria, y en este caso fundamental o básico, los sistemas tradicionales familiares de producción avícola como tal, son los más representativos en los sistemas de producción campesinos, y representan por supuesto una alternativa económica y alimentaria para las familias, ya que es la principal fuente de proteína que está teniendo la familia y en muchos casos también la comunidad, y que aportan alrededor del 70% de los huevos y la carne que se producen en países que tienen déficit económicos y alimentarios, según lo planteado por la FAO. Las gallinas criollas o gallos domésticos constituyen la especie más representativa y común en los sistemas tradicionales de producción campesino en Latinoamérica. Esta investigadora Soler, en el año 2010, logra demostrar e identificar que efectivamente las gallinas criollas son las más representativas en los sistemas de producción, y eso genera una tradición de identidad cultural ligada al aprovechamiento de la biodiversidad y el conocimiento local. Es decir, que aquí se conjuga lo que es un sistema de producción aprovechando la biodiversidad, en este caso la agrobiodiversidad, la cultura local en la medida que rescata el conocimiento del saber, y está articulado a procesos organizativos básicamente familiares y comunitarios. En la actualidad, ¿qué podríamos decir de lo que está pasando con las gallinas criollas? Por lo menos en nuestro país, encontramos que en la medida en que la industria avícola comercial unipropósito se centra en el desarrollo de avances tecnológicos también especializados para la obtención acelerada de huevos y de carne,
está generando una gran cantidad de problemas y cada vez es mayor la problemática a nivel sanitario, de manejo, de calidad del producto, de los productos que se están obteniendo y sobre todo de impactos también a nivel ambientales. Eso es evidente en Colombia, en las zonas donde estamos teniendo la concentración de la industria avícola. Mientras que los sistemas tradicionales de producción avícola se mantienen de manera estable, aportando alimento de buena calidad para las familias rurales y en muchos casos ingresos, como lo hemos mencionado anteriormente. Por otro lado, para el manejo de las gallinas criollas se recurre a conocimiento tradicional que ha sido mejorado durante muchos siglos por las familias campesinas, particularmente por mujeres que son quienes han venido heredando de generación en generación este conocimiento, y hay un acervo especial allí de información técnica que lleva a que estos sistemas de producción se mantengan en la cultura tradicional campesina rural. Hablamos de la cultura campesina rural, incluyendo a los indígenas, a los afros, a los neorurales, a todos aquellos que desarrollan sistemas de producción enfocados hacia la producción de alimentos y el mantenimiento de una serie de servicios también para la comunidad. Por otro lado, es importante tener en cuenta que los desarrollos tecnológicos alrededor de las gallinas criollas han sido pocos. Es decir, el sistema de especialización que se va teniendo en las gallinas criollas es poco, y tal vez eso, según un aspecto que plantea Landini en el 2011, tal vez ese ha sido uno de los aspectos que ha llevado a que el sistema se mantenga de manera estable y formando parte de la tradición campesina. Es decir, en la medida que no se ha especializado, la industria no lo ha tomado y ha permitido que este siga estando en manos de los campesinos y las comunidades. En ese contexto tendríamos que desarrollar procesos de producción, desarrollos tecnológicos que permitan mantenerlos como parte de la cultura tradicional campesina y mejorar su eficiencia desde procesos tecnológicos que sean amigables y socialmente aceptables. Esta experiencia entonces se desarrolla en Colombia, en un departamento que es el departamento del Tolima, que es de donde soy yo, esa es mi tierra, y se desarrolla con un grupo de familias que opta por hacer un proceso de investigación. Para poder desarrollar este proceso quiero mencionar que hay por un lado una motivación personal por este tema especial de gallinas criollas. Yo lo vengo tomando como un elemento interesante a investigar, y sobre todo la relación que se establece con la familia, con la comunidad y con el agroecosistema como tal. Hace unos 25 años que empieza mi inquietud por las gallinas criollas. A partir de eso empezamos un trabajo a nivel nacional con varios grupos que empezamos a investigar, a conocer, desarrollar algunos procesos básicos de capacitación en los cuales hemos identificando como la base genética que tenemos de gallinas criollas presente en nuestro territorio nacional y todo el conocimiento y prácticas que se va desarrollando alrededor de ellos. Hay por otro lado las escuelas que se desarrollan en muchas zonas, que son escuelas territoriales o agroecológicas. En este caso está la Escuela Agroecológica Manuel Quintín Lame, con la cual se empezó a desarrollar ese proceso aquí en el Tolima con un grupo y apoyados por la corporación que mencioné inicialmente, que es la corporación Grupo Semillas, hacia el año 2012. Allí se conforma un grupo de investigación. Ese grupo de investigación tiene la característica y es que empieza a ser una investigación que es de acción campesina participativa en una comunidad específica, liderada por supuesto por una familia, pero por un grupo que está participando de la misma. Entonces esto es el resultado de este ejercicio. En la medida que este grupo se va consolidando como grupo campesino de investigación alrededor de un tema de producción que es de gallina criolla, con una pregunta muy específica que es cómo hacer para que la gallina sea una alternativa agroecológica para las comunidades del territorio Quijao. Alrededor de ello entonces se van teniendo unos logros que se van teniendo de manera muy significativa y que vale la pena ser compartidos, porque puede servir como referente tanto en lo metodológico como en lo técnico o tecnológico para otras personas y grupos que estén interesados en trabajar en estos temas o que tengan condiciones similares. Entonces es un proceso que se desarrolla a lo largo de 7 años y lo quiero presentar entonces a continuación. En este mapa, que es nuestro mapa colombiano, aparecen unos puntos. Estos puntos más oscuros o negros son los puntos en los cuales hay grupos de trabajo alrededor de sistemas de producción agroecológicos de gallina criolla. Pero para este caso nos vamos a concentrar exclusivamente en este grupo, que es el grupo de Natagaima, Tolima.
El proceso metodológico entonces implicó como primero hacer, bueno, la metodología que se empleó para hacer la sistematización fue la propuesta por Chávez Tafur alrededor de sistemas de producción que permitan identificar alternativas. Entonces, lo primero que hicimos fue una matriz en la cual determinamos como las dimensiones que queríamos trabajar a nivel de la sistematización. Entonces salieron estas categorías que son la sociocultural, la productiva, la ambiental, la financiera, la organizativa y la normativa. Esto como parte de las dimensiones claves para procesos agroecológicos. Y para cada una de ellas determinamos una serie de atributos que queríamos identificar qué estaba pasando con esa experiencia. Entonces aquí aparece un listado de esos atributos que fueron considerados. No me voy a detener a leer cada uno de manera separada. Ya la presentación quedará para que ustedes puedan revisarlos de manera detenida, pero se hizo para cada uno de ellos una lista básica que queríamos tener en cuenta. Se hizo un proceso de descripción a la luz de esos atributos, por supuesto. No están aquí, pero pues es un poco el proceso metodológico que se desarrolló. Se hizo un análisis y a partir de ese análisis se tomaron unas determinaciones alrededor de las oportunidades que se identificó sobre las cuales se podría trabajar. Para el caso de la sociocultural fue el amplio conocimiento local que se tiene sobre las gallinas criollas a nivel productivo, que es un sistema tradicional arraigado a la cultura local. A nivel ambiental, el empleo de recursos propios para el desarrollo del proceso, es decir, una baja dependencia de insumos externos, están en el poder propio de la familia y la comunidad. A nivel financiero, que es una actividad relativamente rentable a la baja escala a la que se viene manejando de manera tradicional. A nivel organizativo, que no hay organización para la producción y la comercialización de esta especie animal. Y a nivel normativo se consideró o se identificó que no era un aspecto relevante para el grupo comunitario. Así a partir de estas oportunidades se estableció como unos retos o dificultades que había sobre las cuales se planteó todo el ejercicio de trabajo. A nivel sociocultural fue la combinación del conocimiento técnico a partir de prácticas agroecológicas como un reto a través de los cuales se podría trabajar para mejorar ese sistema de producción. Entonces es lo local, pero a partir de la tecnología agroecológica que permitiera potenciarlo. A nivel productivo, el mejoramiento técnico del sistema productivo a partir de prácticas agroecológicas intencionadas, es decir, planificadas como tal. A nivel ambiental, la optimización de la biodiversidad y las condiciones medioambientales presentes en el territorio o en la localidad. A nivel financiero, lograr la sostenibilidad y el equilibrio del sistema productivo en una escala mayor, es decir, pasarlo de la escala tradicional pequeña a una escala mayor que nos pudiera también poner ese reto de poderlo mantener a nivel estable, a nivel como alternativa económica y productiva para las familias. A nivel organizativo, cómo desarrollar un proceso participativo, autónomo y organizativo, es decir, que la familia pudiera escalar esa unidad de producción, pero que siguiera teniendo la autonomía en el proceso y desarrollo de la misma. Y cómo enfrentar limitaciones normativas durante el proceso que se va desarrollando. Entonces, para el caso, teniendo este panorama como de análisis y conclusiones finales del proceso desarrollado durante estos 7 años, se propuso hacer el ejercicio de sistematización centrado en estos 3 elementos: el mejoramiento técnico del sistema productivo a partir de prácticas agroecológicas intencionadas, planificadas como tal, la optimización de la biodiversidad local y mantener la sostenibilidad del sistema de producción. Digámoslo, allí está como el primer elemento interesante de este ejercicio, que fue participativo y se llegó a que ese iba a ser los elementos claves a considerar en el proceso de sistema. Ya como parte de los resultados del proceso, entonces quiero presentar rápidamente cuáles fueron esas fases en las cuales se desarrolló el proceso. Entonces, lo primero que se hizo fue la identificación de las razas de gallinas criollas presentes en el territorio. Esta fue como la fase 1, cuando se planteó la investigación de cómo hacer para que la gallina fuera una alternativa agroecológica para las familias. Se identificó que era importante conocer qué recurso genético representado en biotipos, en tipos genéticos o razas de gallina criolla estaban presentes en la región y en las familias, en las fincas de las familias participantes. Una segunda fase estuvo centrada en la consolidación del sistema de producción de gallinas criollas bajo enfoque agroecológico. Digámoslo, esta es como la fase más grande de todo el proceso, que ha implicado alrededor de 4 a 5 años para poder hacerlo, porque implica
por supuesto el desarrollo de estos aspectos dentro de esa fase. Características iniciales del predio en la familia donde se iba a desarrollar. Eso implicaba levantar la información de en qué situación estaban y a partir de eso qué acciones iban a empezar a desarrollar de manera técnica bajo el enfoque agroecológico, solicitando los apoyos que fueran necesarios de capacitación y de orientación para poder hacer esa iniciativa. Un punto B, que fue la planificación predial enfocada a la producción de alimento para las gallinas criollas, es decir, mantener el sistema de producción diversificado, pero enfocarlo o centrarlo a la producción de alimento para abastecer las condiciones nutricionales de las gallinas en cada finca. El punto 3 fue de esa fase fue la valoración de la cantidad y la calidad del alimento recibido por las gallinas al momento de iniciar el proceso para poder saber cómo se iba a plantear la mejora allí. Se hizo una identificación y caracterización de las especies forrajeras con potencial que había tanto en las familias como en el territorio. Se hizo la formulación y estandarización de las dietas. Se hizo la estandarización de la producción y la conservación de materias primas para la elaboración de las dietas y el alimento de las gallinas, la estandarización y elaboración del alimento y finaliza con la formación del pellet o el granito como tal para asegurar que el animal se comiera todo y no seleccionar. Digamos, esta es la fase más grande de todo el proceso y la que ha llevado más tiempo. La fase 3, que es la generalidad relacionadas con el sistema de producción de manejo de las gallinas criollas. Esta es una fase que ha venido desarrollándose paralela a esta fase 2, que ha sido la de consolidación del sistema de producción y tenía que ver con identificar o levantar todos los conocimientos tradicionales sobre el sistema de producción de gallina criolla y a partir de eso potenciar también como todas las acciones de mejora del mismo en ese marco de conocimiento tradicional apalancado, soportado o mejorado a partir de un conocimiento técnico más específico de la ingeniería y la disciplina agroecológica como tal. Una fase 4 fue como evaluar ya producto de esta de consolidación del sistema de producción y de la generalidad de manejo el tema relacionado con la rentabilidad del sistema productivo de gallinas criollas bajo un enfoque agroecológico. Entonces, hasta aquí se centra el ejercicio en esas tres fases. Esta fase 5 que aparece aquí es una fase que no está documentada en el proceso de sistematización, pues porque se hizo un corte el año pasado para poder tener la información hacia el 2018, pero a partir del año 2018 y lo que va en 2019 iniciaron una fase de investigación mucho más profunda, digámoslo así, en la cual están evaluando cada una de esas razas que fue identificada en la primera fase, están evaluando el nivel de productividad, reproductividad, características particulares de cada una de esas razas y asociada también a la influencia de los astros en la producción y la reproducción de estos animales. Aquí aparecen algunas imágenes que nos permiten visualizar la situación de contexto en el que se desarrolla. Este es un árbol de totumo que se emplea como alimentación animal el fruto, pero que es una de las especies más resistentes a esta condición de bosque muy seco tropical y se convierte en algún momento en refugio y protección para los animales. Una camada de pollos en un sistema y aquí un poco del sistema avipastoril desarrollado con especies locales de arbóreas que son suministradas como alimento, pero que proveen también un clima de esa primera fase. No me voy a detener a describir cada una de estas razas. Aquí aparecen como los nombres de ellas. Se identificó primero 4 grupos. Está el grupo de las quicas, que son las más pequeñas, que se emplean generalmente como ornamentales, porque son bastante bonitas. Está el grupo de las de tamaño más grande, que son las denominadas bastas o rumbas, son las que se privilegian para la producción principalmente de carne. Y tenemos las finas, que son las que se emplean para la riña, para la pelea, pero que son muy buenas sacadoras de pollos, entonces se emplean principalmente para la cría, para la incubación y la cría de pollos. Producto del cruce entre las quicas, las bastas y las finas se obtienen animales cruzados que son los que más predominan en los sistemas de producción y que tienen características muy buenas de producción de huevo, de reproducción, y por eso son las más comunes presentes en las fincas. Es de resaltar aquí que en estos 4 grupos se encontró un total de 25 razas o biotipos presentes en la región. Bueno, de esas 25 razas aquí se describe, se presentan los nombres locales que se le tiene a cada una de ellas y una imagen que muestra como la característica especial que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, esta es de pata muy cortica, tiene unos tarsos muy cortos y la llaman paturra, nana, bueno, tienen varios nombres, aquí solamente se ha puesto uno de ellos.
De aquí quiero resaltar que se encontró un total de 17 razas presentes en el territorio, es decir, que de esas 25 razas que se identificó, solamente había 17 en las fincas. Significa que hay una buena abundancia de razas, de biotipos, pero que hay algunas que no se encontró ya, que han desaparecido, que aparecen algunas de ellas donde siguen las razas, otras tipos de razas con los nombres lo que asignan, otras razas también con la característica principal que se asigna a cada una de ellas, los nombres y los atributos o características especiales que están teniendo cada una de ellas para denominarlas como raza. Se identifican como raza porque tienen la característica o la particularidad de transmitir esa característica especial a sus descendencias y mantenerse. Aquí otras características especiales de estas. Y aquí un poco de lo que les decía de las razas, un poco 8 de esas 25 se encontró 17, es decir, 25 razas estaban presentes en el territorio, y ese reporte que las familias reportan o nos muestran que tienen desde hace unos 20-25 años, pero que de ahí para acá ha disminuido ese potencial de razas y ya hay 8 razas que han desaparecido del territorio, pero que en municipios vecinos o departamentos o regiones vecinas todavía se encuentran. Es decir, ese 25 razas es el total de biotipos que encontramos a nivel nacional, y 8 para la región ya se han perdido. En la parte de alimentación, entonces es importante tener en cuenta que para la alimentación, entonces, que tiene que ver con la segunda fase, que fue la estandarización del sistema de producción ligado principalmente a la producción de alimentos, entonces se logró identificar también por evaluación el consumo, primero las fases de desarrollo de cada uno de los animales, desde las hembras adultas, pollos en fase de madurez, pollos en fase de levante, pollos volantones y pollitos o polluelos. Aquí se dan los rangos de edad que se han establecido, y se logró hacer la evaluación para poder determinar la cantidad en gramos que deben ser suministrados diariamente, es decir, el consumo de alimento por animal día en esas fases de desarrollo, así como entendido como material fresco y material deshidratado. Esto es un ejercicio de investigación de más de 3 años en las familias para poder lograr tener esos datos que para Colombia no los teníamos, son los primeros que estamos teniendo en la actualidad. Para esas fuentes de alimentación, entonces se identificó los grupos principales de alimentos, que son proteínas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Se identificó las fuentes a través de las cuales se podría suministrar, fuentes que estaban presentes en la región, y se hizo una valoración para identificar si era abundante, si era permanente, si era estacionaria, y a partir de eso se empezó un ejercicio de planificación de la finca para asegurar que estas fuentes de alimentos se pudieran tener en la misma finca y en la región. Aquí inicia el proceso de planificación agroecológica como tal. A partir de esto entonces se hace un alimento balanceado que tiene alrededor del 20% de proteína, la proteína como el factor limitante, y por eso se centra el ejercicio en suplir los requerimientos proteicos, porque es donde teníamos la mayor dificultad. Aquí una imagen en la que se presenta un sistema de pastoreo de los animales. Se ven algunas especies como frijol, como maíz, sorgo, asociada con algunos frutales y algunos árboles que les permiten a los animales pastorear y en determinado momento cosechar ese alimento para ser deshidratado o ensilado para las raciones. Alimento fresco, cultivo de forrajes también se tiene para suministrarlo. Aquí ya una vez se tienen estos materiales, como se mencionó acá, que se cultivan, se hacen unas mezclas. Bueno, esto implica un proceso también de determinar el proceso de conservación a través del ensilaje y la deshidratación. Esas mezclas luego se pasan por un molino para que queden bien mezcladas, se quede alimento balanceado y forme el pellet, que luego es llevado aquí a las marquesinas para hacer la deshidratación y finalmente poderlo conservar para tenerlo disponible. A nivel del sistema de manejo, es importante tener en cuenta que hay 4 elementos claves dentro del sistema de producción agroecológico. Por un lado, mantener cultivo de forrajes, el diseño y manejo de forrajes como cultivo se incorpora. Mantener los cultivos de pancoger, potenciando la producción para la familia, pero manteniendo también aquellos excedentes para suplir requerimientos de las gallinas. La incorporación de plantas medicinales, aromáticas, mágico-religiosas y condimentarias también para suplir algunos requerimientos a nivel de los animales.
Y se hace también los lotes donde se tienen los pastoreos, es decir, los potreros que incorporan árboles, pasto y algunas otras especies donde los animales pastorean. Y a partir de ello se determina como la instalación. Las instalaciones implica estas instalaciones, una primera que es la fase en donde están las incubadoras, las gallinas que sacan los pollitos, o una donde están los primeros días de nacidos, una donde pasan ya como a la cría, cuando les va saliendo la primer plumita, luego van a un corral de volantones que aquí están más o menos hasta los 3 meses de edad, y aquí ya vienen a un corral de levante donde se mantienen, aquí van diciendo los datos en general de las condiciones de cada uno de estos lotes, están por un periodo y aquí son separados ya y seleccionados machos y hembras. Aquí es importante aclarar que no son 4 a 6 semanas, sino 4 a 6 meses. Este dato no lo acabo de darme cuenta que no me quedó de manera adecuada. No son 6 semanas, 4 a 6 semanas, sino 4 a 6 meses, que es cuando ya inicia todo su proceso productivo y reproductivo. Para el manejo de todo este sistema bajo estos lotes de corrales o manejo, entonces se hace integración familiar, se hace un trabajo comunitario también, porque muchos lotes son manejados de manera comunitaria, se implica o se incluye principalmente el saber tradicional local y se incluyen aspectos técnicos desde la disciplina agroecológica, como son los sistemas silvopastoriles, cuando hablamos de forraje, sistemas de rotación, asociación de cultivos, etcétera, que hagan más eficiente el sistema. Siguiendo con el sistema productivo, entonces aquí aparece como el gráfico relacionado con las áreas de pastoreo, que son estos corrales en los que se están sosteniendo los animales, y aparecen aquí que son básicamente 3 corrales los que tiene cada familia, y en esos corrales maneja un sistema de pastoreo para asegurar que los animales estén primero en uno, mientras el otro se va recuperando. Cuando salen de aquí pasan a este otro potrero de acá, este pasa a recuperación, cuando terminan este de acá pasan a este, y así se van rotando de modo que el suelo se recupera, se mantiene la biodiversidad, la agrobiodiversidad y sobre todo la reproducción de fuentes alternativas de alimento en el mismo lote para los animales, de manera que no se agote. Y se hizo un calendario también, se logró tener un calendario donde nos dice también, de acuerdo a los meses, qué meses son adecuados para incubación, para la cría de pollos, para el levante, para la producción de huevos, para poner a incubar, y aparecen unas observaciones generales. Este es un calendario bien particular que se tiene en la zona, que determina en qué momento se debe desarrollar qué tipo de actividad general en el sistema de producción. A nivel de la otra fase que tiene que ver con rentabilidad, se logró levantar registros juiciosos para sacar datos promedios por año, y logramos tener esta tabla en la cual logramos mostrar los niveles de gastos y de ingresos que está teniendo el sistema de producción para un año, que son indicadores asociados a la rentabilidad. Entonces está el indicador, que fue el patrón de medida, la variable que nos pusimos como meta y que implicaba condiciones de que el productor lo propuso como una de las metas que quería trabajar. Esto fue el consenso con el grupo. Se levantó la información también del promedio para un año y se hace unas observaciones alrededor de ello. De aquí quiero resaltar este último dato, que es el de, digamos, el que cierra como todo el proceso productivo en términos financieros. Y este sistema de producción de gallina criolla bajo enfoque agroecológico nos permite identificar que bajo estas condiciones se logra tener una rentabilidad, una relación beneficio-costo de 1,74. Llevado a pesos colombianos nos indicaría que por cada 100 pesos que la familia invierte en el sistema de producción, recupera esos 100 pesos que invirtió y le están quedando 74 pesos de ganancia. Es una relación beneficio-costo muy buena para un sistema de producción que depende exclusivamente de recursos locales. Como podemos ver aquí, la mayor parte de los gastos en los que incurre el sistema de producción es básicamente mano de obra familiar. Por lo tanto, esta relación nos permite ver que se provee alimentos, se provee ingresos, como se pueden ver en estas cifras de acá, pero sobre todo que genera empleo para la familia, es decir, una actividad que es rentable, que produce alimentos, que se ajusta a las condiciones de la familia, y por lo tanto consideramos que es una actividad desde la perspectiva económica, sociocultural y sobre todo desde el enfoque agroecológico y aprovechamiento de la agrobiodiversidad como única en esta región.
Aquí aparecen un poco de los productos. Los huevos, como son empacados para llevarlos al mercado, no se utiliza plásticos, cartón ni otros materiales, sino simplemente recursos de la misma zona. Esto es corteza del tallo del plátano que se emplea para envolverlos, protegerlos y trasladarlos. La producción de carne para la familia y para la comercialización también. Y aquí con el consumo del sancocho tradicional de gallina criolla, además empacado o servido mejor en el recipiente tradicional local, que es la totuma. La vajilla de la local es totuma, con eso no se utilizan productos plásticos ni otros que van a... Como conclusiones generales, podríamos entonces resaltar primero que las gallinas criollas se constituyen en una alternativa de fácil manejo para las familias rurales del sur del Tolima, y que este modelo puede servir como referente para otras familias. Las gallinas criollas están integradas a los sistemas tradicionales de producción familiar campesinos, que son autónomos o sostenibles y que influyen sensiblemente en la autonomía alimentaria de la familia en la medida que proveen alimentos, proveen ingresos y dependen exclusivamente del conocimiento que tiene la familia. Cuando le incorporamos el componente agroecológico, potenciamos esta buena posibilidad que tienen las familias y las comunidades. Por otro lado, el proceso desarrollado por el grupo de productores investigadores y en especial por las familias, bueno, unas familias que fueron las que se concentraron en liderar el tema de investigación a nivel del grupo, se les entregó esa responsabilidad, les permite evidenciar que existe una eficiencia en el sistema productivo basado en gallinas criollas con enfoque agroecológico. También que constituyen una alternativa de trabajo colaborativo que aporta al uso sostenible de la agrobiodiversidad local en la medida que genera empleo para la familia, se fundamenta en la gallina criolla que es local y que para el manejo de la misma se requieren los recursos que están disponibles en la región. Solo es cuestión de un ejercicio de capacitación sobre los elementos técnicos básicos en agroecología y el desarrollo de técnicas que permitan potenciar esas buenas prácticas que ya desarrolla la comunidad. Las gallinas criollas hacen un aporte valioso en términos rurales para las mujeres campesinas, porque todo este sistema se sostiene gracias al acervo de conocimientos que han heredado las mujeres, que heredan a los niños y a las niñas, y que en esta posibilidad de generar alimento y de tener autonomía, las gallinas criollas realmente generan en las mujeres esa posibilidad de tener autonomía, de tomar decisiones sobre el sistema de producción, enfocado por supuesto al sostenimiento de la familia, que es otro aspecto muy valioso. Estos sistemas de producción permiten hacer una adaptación frente al cambio climático, es decir, este sistema nos permitió desarrollar sistemas estratificados de producción, una mayor diversidad de las especies, sacar las especies bovinas con las que se está haciendo mucho daño en las fincas, incorporar esta especie, en este caso las gallinas, como la especie que va a ser representativa en el sistema de producción, que involucra o que requiere de la inclusión de los árboles en el sistema de producción. Y cuando se tiene un sistema de producción diversificado, con mayor vegetación arbórea, se dispone de mayor cantidad de alimento para que los animales, las gallinas en este caso, puedan rebuscarlo y puedan generar también condiciones de microclima para estas condiciones de bosque muy seco tropical. Entonces, realmente la propuesta agroecológica permitió diversificar el sistema de producción, mejorar ingresos de la familia, generar autonomía y obtener información y aprendizaje, que es lo que estamos compartiendo aquí. Y finalmente, resaltar que las condiciones de bosque muy seco tropical, a pesar de lo adversas y lo complicadas que se ven y que se sienten, ofrecen alternativas vegetales y animales con las cuales se puede desarrollar alimentos adecuados para las gallinas criollas bajo un sistema de producción de enfoque agroecológico, donde se aprovecha la agrobiodiversidad en función de producir alimentos y mejorar ingresos para la familia, manteniendo la autonomía. Aquí algunas referencias bibliográficas relacionadas con el proceso que acabo de presentar. Como les mencioné, entonces, este es un capítulo, es la presentación de un capítulo del libro que estará disponible también para poder soportar esta presentación, y donde se encuentran algunos datos también para poderlo trabajar. Bueno, mucho gusto.